puede abrir sus notas o abrir su Biblia. En Hechos capítulo 6 hemos estado estudiando acerca del libro de los Hechos y conocer realmente lo que era la iglesia, los primeros cristianos, el origen de la iglesia, cómo comenzó la iglesia. Porque muchas veces nos llamamos cristianos, pero no vivimos como los cristianos, como lo que deberíamos de ser, hijos de Dios, ¿verdad? Si usted tiene ahí en su Biblia, en Hechos capítulo 6, quiero que me acompañe a la lectura. Dice así la palabra del Señor. En el versículo 1 leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tienen? Dice así, todos juntos por favor. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos, ¿qué dice ahí? La palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bendito sea el Señor. Como estamos celebrando el Día del Padre, usted sabe, la Biblia dice que el Señor va a demandar a todos los padres que estamos aquí, porque somos la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y aquí quiero que nosotros podamos aprender en esta mañana lo que es las lecciones que pueden darnos un cristiano, un hombre ordinario. Cualquiera de los que estamos aquí no nos hace mejores que otros. Todos somos iguales delante del Señor. A todos Dios puede usar. Y ahí es importante porque así conocemos y entendemos cómo la iglesia del Señor debe de dirigirse, cómo la iglesia del Señor debe de ser tal como Dios la estableció. Aquí encontramos en este pasaje, en el capítulo 6, algo que debemos de tener claro, que la iglesia de Dios es aquella iglesia que el Espíritu Santo respalda cuando está la palabra del Señor en la vida de la gente. Ahí dice que la palabra en ese momento, a medida iba creciendo la iglesia, la comunidad, así crecía en todo, crecía en número, crecía en sabiduría, crecía en la palabra. Pero sabe que cuando uno está en un lugar o un grupo, un club, una comunidad, siempre habrán situaciones que perturbarán a todos. No todos están de acuerdo en algunas cosas o habrán algunas quejas. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Si a usted le gusta un equipo, por ejemplo, es seguidor de un equipo, usted sabe que puede ser el mejor equipo. Pero usted, de los jugadores, habrá uno que a usted no le gusta. Usted quisiera que hubiera otro jugador. Eso es igual como en una comunidad. Eso es igual en la iglesia. En la iglesia siempre van a haber insatisfacciones, porque no siempre todos serán satisfechos. Y ahí encontramos un hombre ordinario. Pero antes de ver la vida de este hombre, quiero que veamos cómo este hombre Dios lo llama. Como en medio de una comunidad, en medio de un grupo, en medio de personas como usted y como yo, Dios pone una gracia especial en él y en otros más. Porque la Biblia dice que lo llama a Esteban, pero también llama a otros. Pero a medida leemos la escritura, en el capítulo 6, capítulo 7, nos damos cuenta de que quien sobresale sobre todas los demás es Esteban. Pero había algo bien importante. Sabe que debemos de preguntarnos por qué la iglesia de aquel tiempo crecía tanto. La iglesia del Señor debe de crecer en todo, debe de crecer en conocimiento, debe de crecer en la madurez, debe de crecer en lo espiritual, debe de crecer en número también. Esa frase que es medio engañosa, dice pocos pero buenos, eso es mentira, porque si somos buenos creyentes, realmente
esa palabra, eso que Dios ha hecho en nuestra vida debe de expandirse, debe de crecer, debe de compartirse. Por eso estamos aquí. El Señor dice que añadía a los que habían de ser salvos. Pero ahí encontramos que a medida crecía esta iglesia, esta comunidad, habían inconformidades. Sabe que muchas de las cosas que podemos encontrar es la diferencia de cultura, de raza. Por ejemplo, los de Honduras. ¿Cuántos de Honduras hay aquí, por favor? Mire, de Honduras, de El Salvador, aunque hablemos español, aunque seamos, y si es de Sudamérica, y si es de Estados Unidos, de aquí usted verá el gran choque cultural que habrán entre lo que nosotros somos a lo que nuestros hijos ahora ellos son en esta tierra. Hay muchos choques y había algo en esa iglesia que estaba comenzando y que crecía. Porque esa iglesia estaba creciendo en número. Había inconformidades. Había inconformidad entre los griegos y los dice ahí la escritura, ¿con quiénes? Con los hebreos. Había inconformidades y eso es algo que debemos de preguntarnos. ¿Cómo la iglesia crecía tan rápido? Porque había un respaldo del Espíritu Santo. Esa era la única razón por la que la iglesia crecía. No crecía por el show que se pudiera montar, no crecía por un buen programa, no crecía por eso. Crecía porque la iglesia estaba unida en un mismo espíritu, donde realmente lo que fluía era la palabra del Señor. Ahora, si usted ve como en todo crece, también crecen problemas, crecen quejas, crecen situaciones que pueden impedir realmente que el avance en la obra del Señor se lleve a cabo. ¿Cómo crecía? Crecía porque ese respaldo de Dios estaba ahí, pero no todos tenían el Espíritu Santo. Aunque pertenecían a la iglesia, aunque pertenecían a esa comunidad, habían esas diferencias. Era porque esa iglesia crecía por el trato que tenían ellos con los otros, porque no pensaban en sí mismos, pensaban en ellos. Por eso era que crecía. Y esos problemas culturales aún el día de hoy en la iglesia causa dificultades, el no poder entendernos, el no poder nosotros despojarme del mí, del yo, de lo que yo soy, sino pensar en otros. Por eso es importante. Los griegos expresaban sus motivos y lo hacían de una manera equivocada. Por eso eran dos problemas que surgían en la iglesia. Se expresaban de una manera equivocada. ¿Sabe por qué? Porque murmuraban. Ellos no podían tener acceso a decirle a los apóstoles lo que estaba pasando. Tenían razón probablemente en la queja que ellos estaban teniendo. Pero quiero decirles que esa es una de las armas que el enemigo usa en la obra del Señor, y es la murmuración. Y ese fue uno de los motivos y de las causas equivocadas que ellos tenían. Y la otra era que no traían las quejas a los apóstoles. O sea, ellos se quejaron, pero lo hicieron de una manera equivocada. Y la otra era que no se lo dijeron a ellos. Por eso es bien importante que usted entienda que el enemigo utilizará cualquier herramienta, cualquier arma para poder destruir el avance de la obra del Señor. Y ahí usted puede observarlo, cómo esta comunidad crecía, pero también crecían los problemas. Es bien importante entender de que en medio de todas las situaciones el enemigo va a utilizar cualquier cosa. Y usted se dará cuenta de lo que pasó en el libro de los Hechos. En el capítulo 4 hubo persecución de la iglesia, cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio. En el Hechos 5, la hipocresía que se dio entre algunos cristianos, si usted lo leerá, entre Ananías y Zafira en vender sus propiedades. Nadie les obligaba a vender las propiedades. Ellos la vendieron y no dieron lo que correspondía. O sea, era algo voluntario que se estaba dando en ese momento que la iglesia estaba creciendo. También el capítulo 6, el que estamos estudiando el día de hoy, la desconfianza que causaba entre los mismos cristianos. Por eso hay lecciones que yo quiero que en esta mañana, de una manera breve, usted y yo podamos aprender. Y quiero decirle de que una de las lecciones que encontramos en un cristiano, en una persona como usted y como yo, pero que tenía el respaldo del Espíritu Santo por esta iglesia espiritual, le voy a decir, allí puede escribir en sus notas, por favor, en el inciso 1, había un compromiso profundo. Sabe que la gente en la iglesia no se compromete. La iglesia que no se compromete no crece espiritualmente, no crece tampoco en número, no crece en su madurez. Por eso encontramos en Hechos 2, capítulo 6, versículo 2, dice así la palabra del Señor en esta versión en NTV. Mire lo que dice: de manera que los 12, a pesar de todas las quejas que estaban dando los griegos y contra los hebreos,
Mire lo que dice la Escritura: de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión, convocaron a toda la iglesia y le dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Porque ¿cuál era la queja? Porque se beneficiaban a unos y a otros. Mire, yo no sé si usted ha pasado alguna catástrofe en su país y ha necesitado de ayuda, pero verdad que usted se da cuenta de que, por ejemplo, lo que pasó en Guatemala, algo que es tan reciente, hay muchas ayudas que están yendo para Guatemala. La gente lo hace con un buen corazón, la iglesia lo hizo con un buen corazón, pero los que están allá, usted escuchará a medida pasa el tiempo en que dirán: yo no recibí nada. Y recibieron más y otros tomaron aún sin necesitarlo. Entonces habrán quejas, habrá una insatisfacción. Ahora lo que decían los apóstoles, ellos dicen: no es justo que nosotros descuidemos la palabra para servir las mesas. Dice el versículo 3: por lo tanto, hermanos, escogí a 7 hombres. ¿Cuántos escogieron? A 7 para servir las mesas. Un cristiano, una lección que nos da un cristiano ordinario, común y corriente, como usted y como yo, que no tenemos nada especial, que podemos encontrar. Tenía un compromiso profundo, y ¿saben qué? En servir. Porque debemos tener claro que aquella persona que pertenece a una iglesia, que pertenece a una comunidad cristiana, si no sirve, se siente fuera de lo que realmente debe de ser la iglesia del Señor. Porque todos se servían unos a otros. Esteban tenía un compromiso profundo. Tenía un compromiso, un amor por la palabra. Y ahí usted encontrará una de las características que tenía ese hombre. ¿Sabe cuál era? Esteban era un hombre preparado no para servir mesas. Era un hombre preparado, tenía teología, tenía conocimiento de la palabra, tenía la gracia de Dios, tenía el Espíritu Santo, tenía tanta sabiduría. Pero cuando hubo una necesidad, él fue uno de los que la palabra del Señor menciona: Esteban. Nosotros podemos saber mucho de la palabra del Señor, y gloria a Dios que podemos compartirla. A los hombres que están aquí, usted sabe, cuando estudiamos la serie de la familia, usted es llamado a estudiar la palabra. Aquí la mayoría de los casos, no sé hermano, qué pensará usted, pero a mí me da la sensación que las mujeres empujan a los hombres más que los hombres empujar a las mujeres. Son las mujeres las que alistan las cosas para que vayamos a la iglesia, y no son los hombres los que alistan las cosas para que vayamos a la iglesia. O sea, somos llamados a eso. Somos llamados a llevar, hermano, la batuta. Así como celebramos el Día del Padre en este día, debemos de tener también ese compromiso profundo en que de nuestra familia, de nosotros depende nuestra familia. ¿Cuántos hombres dicen amén? Va a ir creciendo esto, amén. Ese compromiso es servir, un compromiso profundo, y Esteban nos da esa enseñanza. ¿Cuánto podemos decir acerca de nosotros? Porque muchas veces queremos saber acerca de cómo somos, pero ¿qué es lo que podemos decir acerca de mí? ¿Qué puede decir usted acerca de usted? O sea, ¿qué la gente puede decir acerca de usted? ¿Y qué usted puede decir acerca de usted? Porque estamos esperando que alguien diga algo acerca de nosotros, pero ¿qué nosotros decimos de nosotros mismos? Es bien importante eso. Le voy a decir, cuando hablamos de servicio, y algo que determinaba el crecimiento de esta iglesia era la atención que ellos tenían a aquellos que se iban añadiendo. Dicen los estudios que cuando una persona nos visita una iglesia, en los primeros 7 minutos, esa persona ya decidió si regresará por segunda vez. Escuche esto. Si nosotros no tenemos esa atención, ese servicio con aquellas personas que vienen llegando a la iglesia, no usted, sino aquella persona que visita la iglesia, en los primeros 7 minutos esa persona ya decidió si va a regresar por segunda vez. No le importa la alabanza, no le importa la prédica, él ya decidió si va a regresar. Por eso el servicio que había en esta iglesia que crecía, y por eso la necesidad, y los apóstoles, ellos lo tenían claro que había que atender las necesidades. Pero eso solo se logra con personas que realmente tienen un compromiso profundo. Porque muchas veces lidiamos con nosotros mismos. ¿Qué era lo que ellos estaban evitando? Que esa queja creciera. Porque estábamos hablando entre creyentes, entre griegos que se habían convertido al Señor, pero que ya había murmuración, que ya había queja, ya había inconformidades. Y a veces la iglesia no va a avanzar por estar satisfaciendo la murmuración, la insatisfacción de algunos. La iglesia crece cuando todos servimos. ¿Alguien puede decir amén? Esa es la única manera.
La iglesia no es para satisfacernos entre nosotros. La iglesia es para poder pensar en los demás. No para que me hagan a mí lo que yo quiero, sino yo hacer algo por alguien. Y ahí encontramos eso en la palabra. El compromiso al servir nos hace parte de esta comunidad y preserva la unidad de la iglesia. Sabe que cuando nosotros servimos al Señor y usted está comprometido, usted se siente parte. La iglesia está unida. Entiende si las cosas salieron bien, si las cosas salieron mal. Usted lo entiende porque usted es parte. Ningún jugador que pertenece a un equipo, aunque sepa que tiene a 10 malos y él es bueno, dice no me importa, aunque hayamos perdido, yo metí el gol, pero yo soy el mejor. No, le da tristeza porque perdió, porque es parte de un equipo. Así es la iglesia del Señor. Le hablo de esto porque muchos en este día, probablemente si es de México o de otro país que juega hoy, no visitó la iglesia por estar pegado a una televisión viendo un partido, dejando a Dios de lado. Es una realidad. Le voy a decir que la gente se toma breaks cuando hay eventos como por ejemplo lo que está pasando en el día de hoy. Iglesias cambian sus horarios. La iglesia acomoda las cosas para que la gente llegue y tenga tiempo. Y no es así. Nosotros debemos de ser claros en esto. Por eso es bien importante que haya un compromiso profundo. Y esa es una lección que nos da un cristiano ordinario. Porque Esteban era uno de 7. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué usted piensa de usted? ¿Qué piensa de usted? ¿Cómo se mira usted? ¿Cómo se ve usted en esta comunidad? Así como Esteban, así como esos griegos que estaban murmurando, así como los hebreos de que eran objeto de envidia, así como aquellos que el Señor llamó, que Dios les puso gracia. Eso es lo que podemos encontrar. Y le voy a decir en el punto 2 que usted puede escribir ahí en sus notas, por favor. ¿Sabe qué? Es una de las lecciones que nos da la palabra del Señor a través de ese cristiano ordinario. Era el conocimiento de la Biblia. Y ahí quiero que usted vaya a lo que dice Salmo 119, versículo 30. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque cuando yo hablo palabras mías, cuando yo digo mis ideas, realmente esas cosas se les van a olvidar, esas cosas van a pasar. Pero cuando es la palabra de Dios, vea lo que hace la palabra de Dios en Salmo 119, versículo 130. Dice, la exposición de tus palabras, ¿qué dice? Ayúdenme. Alumbra, hace entender a los simples. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Cuando usted aprende la palabra del Señor, alumbra, dice que alumbra nuestro entendimiento. ¿Cómo nosotros podemos entender todas las cosas que compartimos en la iglesia o en una comunidad cristiana? Es a través de la Escritura. La iglesia no puede existir si no se enseña la palabra de Dios. Ahora la iglesia se hace cualquier cosa y menos leer la palabra de Dios y enseñar la palabra del Señor. No es posible. En Hechos capítulo 7 usted se da cuenta. No le voy a leer todo el capítulo porque no hay tiempo, pero allá habla acerca de Esteban. Cuando Esteban fue perseguido por todas las cosas que hacía. ¿Qué era lo que hizo Esteban? Empezó a decirles todo desde Moisés, desde el tiempo que el pueblo los tenía esclavos en Egipto. Empezó a decirles, ¿cómo lo sabía? Tenía palabra en su vida. Le voy a decir esto. ¿Cuántas personas espirituales hay en este lugar? Levante su mano si usted es espiritual. Levante su mano. Mire, poquitas manos. Ahora, le voy a hacer una pregunta así con fe. ¿Cuántos quisieran ser espirituales? Levante su mano. Mire, menos. Mire, si yo quiero ser espiritual, realmente si yo quiero que el Señor me use en lo espiritual, tiene que estudiar la Biblia, tiene que leer la Biblia, porque no sabemos en qué momento el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios. Por eso la gente llega a una reunión, cuentan chistes, se dice de cualquier cosa y la gente ja, pero no edificó tu vida, no edificó tu alma, no tocó tu espíritu. Lo importante es la palabra del Señor, amén. La iglesia necesita que se predique la palabra de Dios. Esas notas que usted tiene en sus manos, ahí usted se está llevando la palabra de Dios para que la lea, para que medite, para que estudie, para que la memorice. No simplemente para que la tenga acá y al salir la tire. No, es para que usted pueda entender de qué estuvimos hablando hoy, porque un día el Espíritu Santo lo pondrá en una situación y usted tendrá una palabra para alguien.
¿Qué cosas usted le va a decir cuando Dios le ponga a una persona en medio de una necesidad, de una situación? Tiene que haber palabra de Dios en su boca. Esa palabra que un día usted estudió, o esa palabra que un día escuchó, esa palabra es retenida en nuestra mente. No sabemos cuándo lo vamos a usar. Hasta muchas veces usted pensará, a mí se me olvidó. Pero cuando llegue el momento, el Espíritu Santo traerá esa palabra y usted la va a compartir. Pero si usted no tiene nada, ¿qué compartirá? ¿Qué usted hablará? Esta comunidad, esta iglesia, este hombre ordinario como Esteban, lo que tenía, dice que le había dado el Señor gracia y sabiduría y conocimiento. Es bien importante que usted tenga claro que necesita la palabra de Dios. Esta iglesia no es simplemente cantarle y aún así nos cuesta aprendernos las alabanzas que cantamos. Pero aunque si no le cuesta, bien, pero si le cuesta, practíquelas. Pero mejor que usted estudie la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, bendito sea Él. Mire lo que dice, por favor, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Ahí sí tiene que abrir su Biblia. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Mire lo que dice, ¿por qué este es nuestro manual de vida? ¿Por qué es importante que usted traiga su Biblia? Por esto, dice así, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, que dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos corrige, nos instruye, nos redarguye, nos enseña. ¿Qué te puede a ti redarguir cuando haces algo indebido? Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te enseña cómo debes de vivir? Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te instruye? ¿Qué es lo que te corrige? Es la palabra de Dios. Si no, nosotros sabemos, no hay diferencia entre aquel que no conoce a Cristo y usted y yo que conocemos a Cristo. Y yo le voy a decir esto, y es muy doloroso saber que hay personas en el mundo que tienen mejores patrones morales de vida que aún los mismos creyentes. Es una vergüenza para la iglesia del Señor. Eso no acontecía en esta iglesia que estaba creciendo. Era una iglesia que los apóstoles, cuando vieron esa situación, lo primero que dijeron: no es posible, no podemos descuidar nosotros la palabra de Dios y la oración para atender las mesas. O sea, habrán personas, somos el cuerpo de Cristo. Todos somos el cuerpo de Cristo. O sea, todos vamos a hacer algo diferente. No todos somos manos, no todos somos cabeza, no todos cantamos, no. Mire, y se lo he repetido una infinidad de veces. Cuando alguien dice que quiere servir a la iglesia, lo primero que quiere es cantar. Cantar. Pero cuando hablamos acerca de necesidades para servir, de cuidar niños, de limpiar la iglesia, de atender otras situaciones, ahí no puedo, ahí no quiero, no me gusta. Pero sí quiero eso. Entonces, usted se da cuenta que esta iglesia que estaba comenzando realmente miraba la necesidad. Porque Esteban era un hombre preparado, pero había una necesidad. Había una necesidad. Y él dijo: estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a servir las mesas. Por eso es bien importante. Ese hombre ordinario nos dio diferentes lecciones. Y esa fue que había el conocimiento de la Biblia en esos momentos difíciles. ¿Fue fácil? No. En la iglesia no habrán situaciones fáciles. Es mentira cuando usted escucha de que en la iglesia usted va a ser feliz. Eso es mentira. En ninguna parte de la Biblia usted encuentra donde usted va a ser completamente feliz aquí en la tierra. Dios lo va a respaldar, lo va a ayudar, lo va a sostener, lo va a bendecir, pero no va a ser completamente feliz, porque hay un ámbito espiritual que se mueve en este mundo, que va en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso el Señor vino para apartarnos, ser ese remanente aparte, especial del mundo. Amén. Amén, hermano. Por eso esos cristianos que les gusta el fútbol y no vinieron a la iglesia el día de hoy, qué tristeza, todavía están bailando con el mundo. Pero usted y yo estamos donde debemos de estar, en la casa del Señor. Por eso dice la Escritura: es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea Él. Ahora, una lección que encontramos también acerca de este hombre: era ordinario pero especial. Vea esto:
usted no sé si en algún momento se ha ido a comprar una prenda barata, una prenda de vestir barata. ¿Cuántos se han encontrado una prenda de vestir? ¿Sabe por qué uno a veces no compra algo barato? Porque tiene temor de que hayan muchos y usted se encuentre con alguien igual, ¿sí o no? Porque, por ejemplo, si usted va a una tienda bien famosa, una bien grande, ¿verdad? Usted cuando anda buscando, usted mira que hay como 50 de esa misma. Y uno dice, y si va un hermanito de la iglesia con esa camisa, mejor no se la piense en no comprársela, ¿verdad? Es ordinaria, pero a la misma vez puede ser especial. Especial porque no es lo que esté ahí, sino porque el Señor la hace especial. ¿Qué fue lo que pasó? Por eso ahí en el punto 3 quiero que escriba ordinario pero especial. ¿Qué es lo que había con este hombre Esteban? Quiero decirle que en esa comunidad, en esa nueva comunidad, encontramos a hombres especiales como él, que ayudaron a la iglesia el día de hoy. Así como usted puede ser especial, no por lo que usted es o lo que usted sabe, sino lo que el Espíritu de Dios puede hacer en su vida con respecto al cuerpo de Cristo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Palabras de nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 16, versículo 7. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Pero yo os digo la verdad. Escuche esto. No les estoy diciendo, si ustedes lo están dudando, les voy a decir la verdad. Estas son palabras de Jesús. Dice, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vea lo que dijo Jesús. Dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ustedes seguirán dependiendo de mí como hombre aquí en la tierra. Pero cuando yo me vaya, enviaré al Espíritu Santo que los guiará a toda verdad. ¿Qué lo hizo especial a Esteban? Que el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso es lo que lo hizo especial. Vea, el Espíritu Santo quiere mostrarnos algo a través de las personas ordinarias, personas comunes y corrientes. Podemos encontrar el caso de Elías, que tenía las mismas situaciones que usted pasa, las pasó Elías y Dios lo usó. Usted sabía, Pedro era un pescador, era bueno en el oficio que desarrollaba, pero Dios le dio palabra. Amén. O sea, usted podrá encontrar que los discípulos que Dios llamó eran personas ordinarias, ocupadas, sí, pero que Dios los hizo especiales para la iglesia de hoy. Ahora piense en usted. No se trata de lo que yo quiero de mí, sino de lo que yo puedo hacer por otros. Y esa es la base para que la iglesia del Señor sea como esa primera iglesia. No pensar en mí, sino pensar en otros. Despojarme de lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino pensar en otros. Amén. Por eso es importante que ese espíritu, ¿sabe qué hace? Nos llena de humildad, nos da sinceridad, hace un corazón limpio y es algo que te llena por completo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en alguien ordinario. En alguien ordinario. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo te hace conocer la voluntad de Dios. Te hace conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Esta comunidad que estaba creciendo sabía para qué Dios la había establecido. Era para llevar la palabra de Dios para aquel que no la conocía. Ahora usted y yo que estamos aquí cómodos en este lugar, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué Dios lo llamó? ¿Por qué Dios le permitió llegar a este lugar? Es algo que debe de pensar. Hermano, es bueno cantarle al Señor, pero sabe, esta primera iglesia pensaba en otros. Esta primera iglesia compartía el pan juntos. Mire, hay gente que se enoja cuando la iglesia hace celebraciones. La misma palabra nos enseña de que ellos compartían el pan en las casas y iban juntos al templo. La iglesia crece y se une cuando se relaciona, cuando siente amor por aquel que está contigo, por aquel que te relacionas. Eso es lo que sabía, porque Esteban levantó la mano porque probablemente él miraba esa real necesidad de los cuales los griegos estaban quejando. Porque ellos no estaban reclamando acerca de algo extra, era por algo básico.
No sé si usted me está entendiendo. O sea, estaban viendo una necesidad que probablemente sí se daba, porque uno no puede conocer a todos. Usted no los puede atender a todos. Ahora vea, ¿qué es lo que hace eso? Conocer la voluntad de Dios. Lo grande de un creyente, ¿sabe? No es cuánto sabemos, sino cuánto compartimos. Compartir la palabra de Dios. Hay gente que sabe mucho, pero no comparte nada. Hay gente que tiene la palabra, pero para pelear, pero no la puede compartir con aquel que no la conoce, aquel que no conoce a Jesús. Esteban conocía la palabra del Señor y no fue a humillar a los griegos. Él lo único que hizo fue ponerse a servir. Y cuando se encontró en medio de la multitud que no conocía de Jesús, fue a compartir la palabra. Y eso le causó grandes problemas. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 27. ¿Lo tiene? Ayúdeme, hermano. Ya agarré ánimo, ya vamos a terminar. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 27. Mire, dice, ¿lo tiene? Si usted se cree bueno, aquí le voy a dar esta noticia. Si usted se cree inteligente, aquí va a encontrar lo que usted y yo somos. Si usted se cree especial, aquí también Dios dice lo que somos. 1 Corintios 1 27 dice, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué es lo que usted somos? ¿Qué es lo que usted y yo somos? Ayúdeme, ¿qué es lo que usted y yo somos? Somos necios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Qué es lo que usted éramos antes? Débiles. Eso es lo que usted y yo éramos, débiles, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte de su presencia. De eso, de aquello, de lo que éramos, nos tomó el Señor para avergonzar al que en el mundo se cree sabio, a aquel que se cree fuerte en el mundo, porque el cristiano, el verdadero cristiano, será objeto de cuestionamientos. Le dirán tonto, le dirán bruto, le dirán que para qué vas allá a la iglesia a perder tu tiempo, para qué tus ofrendas te están robando el dinero. Eso es lo que el mundo te dice. Pero usted que vive una vida en el Señor, usted sabe que usted es como eso, Él es el árbol, ¿verdad? Y usted es la rama, no puede vivir separado de ese tallo. Así somos nosotros. Aunque el mundo diga lo contrario, porque el mundo cree que sabe más que Dios. Pero usted y yo que conocemos la verdad, porque dice el Señor que si Él se fuere, enviará el Espíritu de la verdad y Él os guiará. Es el Espíritu Santo el que nos revela la verdad. No es algo nuevo, algo que está ahí, pero que no entendíamos. Algo que el Señor nos dejó a nosotros. Por eso dice que éramos necios, débiles, viles. Ninguno de los que está aquí el Señor llamó por bueno, por santo, porque era aquella persona honesta. No, era tramposo, andaba quizás con 2 o 3 mujeres, era malcriado, tenía doble vida. Ese tipo de personas son las que vienen a la iglesia y el Señor transforma. Y quizás no practicaba ninguna de esas cosas, pero sí aquellas cosas escondidas que solo Dios y usted saben. Amén. Yo no soy quien ni le voy a decir así dice el Señor, porque no voy a decirle lo que sospecho, sino lo que usted sabe que el Espíritu Santo le está diciendo en esta mañana. De eso el Señor nos sacó, para poder humillar al que en el mundo se cree más que el mismo Dios. Amén. Por eso le dije que era ordinario pero especial. Usted y yo debemos de ser ordinarios en el Señor, comunes y corrientes pues, pero especiales si tenemos el Espíritu Santo del Señor. Amén. Por eso esta comunidad crecía, hermano. Yo le digo al Señor, yo quiero que crezcamos en la madurez como personas espirituales, pero que si realmente crecemos, creceremos también en número, porque no podemos crecer en lo espiritual y no crecer en número en la iglesia, porque la palabra nos enseña de que la iglesia crecía en número. O sea, cuando crecía en la madurez, porque ellos daban la palabra del Señor, esa palabra la compartían, la palabra se expandía, y como había necesidad de alimento espiritual, la gente regresaba y sabía que solo ahí podían estar. Amén. Por eso un ordinario, una persona común y corriente, el Señor lo puede hacer especial. ¿Qué es usted para el Señor? ¿Cómo Dios nos está mirando? Hombres, ¿cómo Dios nos está viendo?
Si usted el día de hoy, su esposa lo empujó a venir el día de hoy, yo le aconsejo de que la próxima semana sea usted el que traiga a su familia. Usted tiene que tomar el rol que Dios estableció. Por eso es admirable ver mujeres que probablemente, ya sea lo que haya pasado en su vida, deciden servir al Señor y vienen solas con sus hijos, a pesar de que quizás sus padres no quieren venir. ¿Sabe por qué? Es admirable, porque han tomado el lugar que no les corresponde, pero saben que es necesario hacer. Amén. Es muy importante eso. Dios nos está llamando a esto. Ahora, ya para terminar, quiero decirle que una lección que encontramos también es que puedo estar sufriendo, pero seguro. Puedo estar pasando sufriendo, pasar sufrimientos, pero estar seguro. ¿Cómo así? ¿Cuántos de los que están aquí en este evangelio han sufrido? Levante su mano, por favor. Han sufrido. Mire, si usted no ha sufrido, le voy a decir, no está viviendo el evangelio. Este evangelio es para sufrir. Este evangelio es para sufrir. Mire lo que encontramos acá, la vida de Esteban. ¿Qué era lo que pasó con este hombre? Que Dios lo había llenado de gracia, lo había llenado de palabra, lo había llenado de conocimiento, lo había llenado de ese deseo de servir a otros. Dice que a través de él se realizaban muchos milagros y prodigios por el Espíritu Santo que estaba en él. Si usted se da cuenta, él levantó la mano para servir mesas, pero a Dios le plació en usarlo también para mostrar su poder en medio de las necesidades en las que se encontraba. Nunca menosprecie las cosas que se hacen. Ahora, ¿qué es lo que causó eso? Sufrimiento. Hermano, cuando uno vive este evangelio, uno sufre. Si usted no está sufriendo, debe de preocuparse. Mire lo que dice ahí en Hechos 7, capítulo 7, versículo 55. Ya casi termino, hermanos. Quiero meditar este pasaje con usted. 7:55, creo que no lo tiene ahí. Pero dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El 56 dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. 58 dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Un sufrimiento, pero seguro. ¿Sabe qué encontramos ahí? Que cuando usted vive este evangelio va a sufrir. ¿Cuántos dicen amén? Mire que no le gustó esa noticia, pero eso es lo que encontramos en la palabra del Señor. Mire, la felicidad existe, pero no es completa para un creyente. Si en algún momento usted escucha que va a ser feliz y que debe de buscar esa felicidad completa, jamás la va a encontrar. Porque aquí nos encontramos que esta iglesia sufría, pero estaba seguro. Cuando Esteban fue objeto por hacer el bien, no por hacer el mal. Escuche esto, la iglesia del Señor es objeto de sufrimiento no por hacer el mal, sino por hacer bien. Por eso hacemos las cosas aquí en esta comunidad, en este pequeño grupo. Hacemos las cosas para hacer bien, pero habrán gente que querrán hacer el mal. Gente que no resistirán las cosas que harán, que se hacen, porque hay algo en su corazón que no les permite disfrutar. Así igual le pasaba a Esteban en esa situación. Aquellos que no resistían porque estaba mostrando lo que el Señor le había dado, que era Jesucristo. Que el Señor había venido a salvar, venía a rescatar a aquello perdido, a hacer milagros, a servir y no a que le sirvieran. Eso no lo podían resistir. ¿Qué pasó? Fue objeto de sufrimiento. Más de alguno tiró la piedra para pegarle. Y usted se da cuenta que cuando estaba pasando eso, dice la Escritura en el versículo 56, vio los cielos abiertos
¿Qué le quiero decir con esto? Que lo que usted esté pasando, usted tiene que tener claro que usted tiene una morada eterna en los cielos. Usted tiene una morada eterna en los cielos. Si usted pretende que aquí va a ser su morada eterna, creo que no va a ser así. Todo lo que nuestros ojos ven es temporal. Usted trabaja, se afana, vive, el tiempo pasa, todo eso se va a acabar. Pero usted está aquí para algo eterno y debe tenerlo claro, que lo que podamos pasar acá, algunos más que otros, pero tenemos nuestra mirada puesta en el cielo, porque esa fue la promesa del Señor. Estamos aquí para llevar la palabra de Jesucristo. Estamos aquí para honrar su nombre. Estamos aquí para no pensar en mí, sino pensar en Él. Yo le voy a pedir en esta mañana que deje de pensar en usted. Piense en el Señor. Estas personas, cuando la iglesia era perseguida, no pensaban en ellos. Llevaban la palabra y al que se encontraban, a eso se la compartían. Cuando la iglesia del Señor haga eso, seremos esa primera iglesia. Cuando nosotros vivamos unidos como iglesia, seremos como esa primera iglesia. Cuando la iglesia predique la palabra del Señor, seremos esa iglesia que el Señor estableció aquí en la tierra. ¿Me está entendiendo, hermano? Cuando nosotros suframos por persecuciones, porque el mundo nos señale por hacer lo bueno, esa es la iglesia del Señor. Pero cuando el mundo venga, me abrace y esté contento, entonces debo de preocuparme, porque no soy la iglesia del Señor, sino que estoy en el mundo. Amén, hermano. Por eso la iglesia está buscando cómo satisfacer al mundo. La iglesia se acomoda al mundo. La iglesia tiene que ser diferente. Usted tiene que ser diferente. Si usted vive igual que el mundo, preocúpese, tiene que ser diferente. Si es una persona ordinaria, un creyente ordinario, tiene que ser especial. Tiene que vivir como Dios quiere que viva. Eso era lo que podemos encontrar de un hombre que nos dio diferentes lecciones. ¿Y sabe qué? Por ese sufrimiento que pasó Esteban, podemos ahora entender de que las cosas en el Señor no serán fáciles, pero usted tiene que tener la mirada puesta en el cielo. Ese problema que tiene, yo no sé por qué lo está pasando, pero puede ser de que sea la razón por la que el Señor lo tenga aquí. Y usted puede orarle al Señor y pedirle al Señor que se lo quite, pero si el Señor sabe que si se lo arregla usted se va, jamás se lo va a quitar. Jamás. Porque hay algo que el hombre tiene, que necesita algo para no alejarse del Señor. Esteban hizo todo bien, desde el inicio hasta el final. Muchas veces podemos comenzar bien y terminar mal, o muchas veces comenzamos mal y terminar bien. Pues ninguna de las cosas, de las dos cosas, deberían de ser así. Debería ser comenzar bien y terminar bien. Vine a los pies de Cristo, vivir como Él quiere que viva, hasta que llegue mi final. Así como Esteban. Es comenzar bien y terminar bien. Si usted comenzó mal, tiene la oportunidad de terminar bien. Pero si usted empezó bien, tenga cuidado en no terminar mal. Tenga cuidado en no terminar mal. Es mejor terminar bien. Ya para terminar, quiero decirle lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 22. Si usted lo tiene ahí en su Biblia, Mateo 10, 22. Dice así: a la iglesia del Señor, aquel creyente, escuche esto, ¿qué es lo que dice? Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este que dice, será salvo. Aún quizás dentro de su familia no lo quieran, porque usted esté buscando del Señor, pero dice, si perseveras hasta el fin. Perseverar es no claudicar, no detenerse, no quedarse, no darse por vencido. Seguir. Esta comunidad creció por eso, porque no se detuvo, siguió adelante. Hubieron murmuraciones, hubieron inconformidades, hubieron necesidades quizás no suplidas,
pero siguieron adelante. En lo que pudieron, lo hicieron. Quizás tuvieron que arreglar algo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hubieron hombres dispuestos para servir al Señor, al cuerpo de Cristo. Eso hace una comunidad. Donde usted es, del cantón, ciudad, municipio, departamento, como quiera, usted sabrá que siempre hay alguien conocido entre la multitud. Ya sea aquel que alborota a la gente o aquel político o aquel que no sé qué, que hable bonito, pero todo el mundo lo identifica, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque él quiso despegarse de los que estaban ahí y expresa lo que piensa y hace lo que quiere hacer. Por eso todo el mundo lo reconoce. De una persona ordinaria, Dios puede hacer muchas cosas. Yo no sé usted, pero lo único que le puedo decir, que si es ordinario, Dios lo puede hacer especial. Y si no tiene a Cristo, necesita al Señor para que su vida cambie. Si no tiene a Cristo, su vida no va a cambiar. No son con buenas intenciones, no son con buenos deseos, no son con pensamientos, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Dice la Escritura que no hay ni uno bueno, ni uno, ni aún de los 12 discípulos que tuvo el Señor, ni uno. Si usted se considera bueno, no se equivoque, no es bueno. Bueno solo el Señor. Bendito sea Él. Cierre sus ojos, por favor. Damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permitiste estar aquí, Señor.